Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. En este momento el Espíritu Santo esté abriendo los cielos, derramando bendición hasta sobreabundar sobre cada uno de aquellos que han de ser salvos, sobre los que tienen propósito, sobre aquellos que han sido escogidos, llamados para manifestar la gloria de Dios en medio de este tiempo. En esta oportunidad quiero compartir una serie de conceptos de la Biblia que van a fluctuar entre profundo y lo simple para aquellos sacerdotes que predican, que toman mensajes, como para aquellos que están por primera vez escuchando la palabra de Dios. Y yo para esto quiero, en esta oportunidad, que usted me acompañe en una lectura en el libro de San Lucas, capítulo 18, y allí lleva por título Parábola de la viuda y el juez injusto. Sabemos que los hombres son los que le han colocado título a la palabra de Dios y por esas razones de ellos le han puesto la viuda y el juez injusto, una parábola, una enseñanza basada en un hecho real con todo lo que trae como connotación lo que son las parábolas, para que viendo no vean, oyendo no oigan, no entiendan ni se salven. Pero también a los escogidos, a los que luego les habla claramente, a los que después de esta reunión tendrán que pasar un tiempo en oración, en intimidad, para que les revele un poquito más de lo que yo voy a darle en esta oportunidad. Sé que les dije que voy a fluctuar entre algo profundo y algo simple, para que puedan ustedes allí sacar muchos mensajes después de este mensaje. Y la palabra de Dios comienza diciendo de esta manera. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Me gusta cuando la Biblia nos habla de orar sin cesar. esa tos que es molesta, pero que a la vez no te impide que tú puedas hacer otra cosa. Orar sin cesar era eso, simplemente en medio del toser, seguir comunicándote irrumpidamente, pero comunicándote al fin nada más y nada menos que con el creador de los cielos y de la tierra. Y él está ahora hablándole a gente como usted, como yo, a gente común, diciéndole, sé que van a venir momentos en que se van a preguntar, ¿para qué sirve orar tanto? Se van a preguntar de qué sirve ser honesto, un hijo de Dios, cuando vemos tanta gente impía, perversa, que pareciera ser que todas las cosas a ellos les va bien y a nosotros, los que somos los escogidos, los que buscamos la voluntad de Dios, nos cuesta tanto avanzar y crecer. Y ahí está donde se refiere también la palabra de Dios y nos enseña esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en vosotros en un más excelente, en un mayor y más excelente peso de gloria. Y el peso de gloria es nada más y nada menos que esa tira que Dios te coloca, no para que sea simplemente un general, sino para que demonios más grandes se levanten contra ti también. Y así se cumpla al final de tus días, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así también tú seas llamado vencedor o mucho más que vencedor. Está de más repetirles que en el mundo tendríamos aflicción, pero también, así como existe la aflicción, existe el confiar, porque yo he vencido al mundo, ustedes también lo vencerán. Y cuando hablo de ustedes también lo vencerán, tengo que remontarme al libro de Génesis, allí cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí es cuando yo entiendo que los escogidos, los llamados, los que llevamos la marca del Cordero en nuestra frente, los que estamos escritos en el libro de la vida para el día de la salvación, somos aquellos que tenemos la imagen de Cristo.
Recuerde usted que la Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando de la imagen del Cordero. Y fue nada más y nada menos que el Cordero el que dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Y aquí va la palabra. Llega un momento en que Jesús estaba en la mayor de las aflicciones, quizás como la que usted se encuentra el día de hoy, preguntándose por qué las cosas no le salen como usted quiere, como usted deseara, si la Biblia dice que Él tiene buenos pensamientos acerca de nosotros, a fin de daros lo que nosotros estamos esperando. Jesús en aquella noche en que iba a ser crucificado, en que iba a ser entregado para luego ser crucificado, estuvo orando y en un momento le pregunta a sus discípulos, ¿no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora? Ahora, ¿cuántas veces nosotros somos desalentados porque hemos pedido una y otra vez y las cosas no se suceden? Las lágrimas de ese señor, del Señor eran en esa noche como grandes gotas de sangre. Su dolor y su aflicción eran tan profundos que en un momento Él le clama al Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En otras palabras, toda oración tiene que ser guiada al deseo y la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. No me he salido del tema, aunque todavía no he compartido el versículo 2. Y dice así la palabra de Dios. Escúcheme bien, diciéndole, había en una ciudad a un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Me gusta cuando parece que Dios coloca las cosas en balanza. Recuerda el rico y Lázaro, el hombre que tenía abundancia y el otro que estaba a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían. Ahora, hay un juez, un todopoderoso, el que tiene en su boca el poder de la vida, de la muerte, de rescatar o de esclavizar a los hombres. La particularidad de este hombre era que no temía a Dios, ni tenía respeto por hombre alguno. Ese era un lado de la historia. Y del otro lado, la Biblia dice una viuda. Y me gusta, aunque reniego, muchas veces hablo acerca de los títulos que ponen en la palabra, porque tendrían que dejarte la mente abierta a que tú tomaras lo que el Espíritu Santo te da de esta historia. Dice la Biblia que del otro lado estaba una mujer viuda. Siempre que hablo con la gente, les enseño a conocer la palabra de Dios. Aunque muchas veces tengo que advertirles que este libro, que hoy se llama Biblia, ha sido tan manoseado por la masonería y han sido introducidas tantas cosas que es necesario que usted y yo pasemos tiempo orando a Dios para que Él nos hable claramente qué es lo que nos quiere decir a través de esta palabra. Pero si usted no lee la Biblia, jamás tendrá el instrumento ni el conocimiento para reclamarle a Dios lo que en ella tiene como promesa. Dije un juez injusto que no tenía temor de Dios ni de hombre. Pero del otro lado había una viuda. La viuda es nada más y nada menos que aquella de quien Dios prometió ser su ayuda, su defensa y su socorro. La Biblia dice que Dios es padre de huérfanos
y defensor de viudas. Ahora, ese defensor de viudas tenía que actuar en medio de un mundo tan corrupto como el mundo que estamos viviendo hoy. Gente que no teme a Dios, gente a la que no le gusta hacer justicia, y ahí está tú, ahí está usted, ahí está tu hijo, ahí está tu casa, ahí está tu familia, clamando delante del Dios justo, que en un mundo injusto haga justicia. Y dice la palabra de Dios que esta mujer iba al juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. La defendida de Dios parándose delante de un hombre mortal, de quien Dios podría acabar con su historia en un abrir y cerrar de ojos y seguramente colocar a otro juez. Pero este hombre permanecía firme y sano delante de aquella mujer. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y había también en aquella ciudad una viuda. Quiero que usted se grabe la palabra viuda porque Dios actúa según sus promesas. Y dice la Biblia, la cual venía a él. ¿A quién iba? Al juez injusto, al juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Me gusta cuando yo entiendo que el tiempo es mi aliado. El tiempo tiene la facultad de sacar todas las cosas a luz. El tiempo tiene la facultad de corromper las cosas. La orina, el saltón, el revoltón, los ladrones, son cosas permitidas por Dios que en el tiempo hacen su trabajo para que lo fino y lo perfecto permanezca y se establezca. Ahora lo vamos a entender. Y dice, y no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí. Escúcheme bien. Dijo dentro de sí. ¿Qué fue lo que en medio de un hombre lleno de poder, lleno de desconocimiento y de temor de Dios y de hacer lo que bien le daba la gana, que él decida, trabaje en su mente, trabaje en su conciencia, a fin de que diga, voy a hacer las cosas de manera diferente? Recuerdo la historia de Mardoqueo, recuerdo la historia de aquel rey Abimelech que viene delante de Abraham, se lleva a su esposa porque Abraham le había dicho que era su hermana, y de pronto Dios tiene que irrumpir en la mente de este hombre a través de sueños, como le pasó al rey cuando Esther estaba allí presentándose como doncella para que cambie el destino de toda una nación. Y dice la Biblia en el versículo 4, y dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y la pregunta que quiero hacerle a usted en esta oportunidad es, ¿cómo está
tu paciencia. La Biblia me enseña: pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi oración. Dios trabaja en la paciencia del hombre. Veo entre las cosas maravillosas que Dios hizo al crear al hombre, cuando Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y usted tiene que entender que usted es la imagen de Cristo. Recuerde que es el mismo Cristo el que le pregunta a los religiosos, al rabí, al escriba: ¿no decís vosotros que sois dioses? Ya sé que en este momento estoy generando un conflicto dentro de usted. Y es que en realidad nosotros tenemos en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte. Tenemos en nuestras manos el poder de dar o de quitar. Tenemos en nuestros ojos el poder de ver o de ser ciegos. Y ahí está la imagen y también manifestándose la semejanza. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que este hombre juez, el rey en el caso de Abraham, el rey en el caso de Esther y de Mardoqueo, irrumpían con juicios injustos, con cosas que eran adversas. La semejanza de Dios empezó a manifestarse en Abraham, el padre de la fe. Empezó a manifestarse en Esther, la que tenía que limpiarse, depilarse para presentarse delante del rey, y asimismo en el mismísimo Mardoqueo. Dije que iba a fluctuar entre lo profundo y lo simple. Y la semejanza no es nada más y nada menos que aquello que va a trabajar dentro de usted, a fin de que cuando termine su tarea, usted sea transformado para conocer cómo fuimos conocidos y ser semejantes a Él. Ahora, ¿qué significa esto de semejanza? Recuerde usted que fue nada más y nada menos que el hijo de José y María, el que a la edad de 12 años tenía los mismos deseos, sueños, anhelos que usted tiene hoy. Deseos de que se plasme de una vez y para siempre el propósito que Dios tiene con tu vida. A la edad de 12 años, él discutía con los doctores de la ley. A la edad de 12 años, y podemos decir que 12 años es gobierno, el niño se había perdido por 3 días. Ese día en que su mamá, su papá, tuvieron que venir, tirarle de la oreja y llevárselos con él, le llevó 18 años aprender algo tan simple que lo manifiesta el libro de Hebreos. Dice que él aprendió obediencia. Hablamos de distintos temas, parece. No, estamos hablando de lo mismo. Porque es usted la imagen visible del Dios invisible. Recuerde que cuando Jesús dijo: bienaventurados los que creen sin ver, aunque no lo están viendo a Él, lo ven a usted, que es semejanza de Él. Ahora, ¿cuánto tiene Dios que trabajar a fin de que nosotros seamos la imagen del Dios invisible? Dice la palabra de Dios en el versículo 5: sin embargo, porque esta viuda me es molesta. No hay nada más molesto para Satanás, el diablo, nuestro adversario, que un Enoc. No, yo mal, estoy hablando bien.
Caminó pues Enoc con Dios y fue traspuesto. No había tinieblas que lo detengan, pero tuvo que caminar con Dios. Y eso es obediencia. La Biblia dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué padeció Jesús? Las mismas tentaciones, anhelos, deseos que usted tiene. Porque cuando Él se hizo imagen o lo hizo a usted imagen, se estaba haciendo a sí mismo. Ahora, dice la palabra de Dios, le haré justicia, a fin de que no venga más, porque me va a agotar la paciencia. ¿Usted alguna vez le agotó la paciencia al diablo? ¿Tiene paciencia el diablo? Pues si él no tuviera nada que ver con la paciencia, ¿por qué la Biblia nos enseña resistir al diablo y él huirá de tu presencia? Agótele la paciencia a Satanás. No hay nada más molesto para Satanás que una persona que entiende lo que es en Dios. Aunque muchas veces, al igual que a José, te toque estar en un pozo, en una cárcel, o como el gran rey David, de quien Jesús lleva el ser llamado hijo de David, tuvo también que estar en una cueva llamada Adulán para aprender él y enseñar a los demás. Fue nada más y nada menos que el rey David quien andaba por los campos, las tierras de Aquís, rey de Gat, dejando correr su saliva por su barba. Al punto que aquí dice, ¿acaso me faltan locos en esta tierra para que venga este y me haga de loco? ¿Cuántas veces en nuestra locura de creerle a Dios seremos burla de los demás? Pero la paciencia y el fin, el tiempo, te dará el que Dios se manifieste. Al fin y al cabo, Dios no tiene que convencer a nadie que Él es Dios. Pero sí tú tienes que conocer quién tú eres en Dios para que Dios se manifieste. Versículo 6. Y dijo el Señor, ahora habla Cristo nuevamente, oíd lo que dijo el juez injusto. Escúchenlo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Escúchenlo bien. Escuchen lo que habla el juez. Salgamos del malo y vamos al bueno. Fue nada más y nada menos que Jesús el que dijo, ¿por qué me llaman a mí bueno? Hay uno solo que es bueno y es el Padre eterno. Si tú le pides un pedazo de pan, no te dará una piedra. Ahora él dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Quiero ir despacio para que usted comprenda lo que este versículo en parábola tiene que manifestarse a usted en claridad. No hará justicia a sus escogidos. Hablemos de escogidos. Jacob y Esaú. Todos conocemos la historia y no quiero en esta noche enseñar acerca de Jacob y Esaú. Lo que tuve que aprender con los años y con paciencia, lo que era ser primogénito. Pero ahí estaba. Aprendí que cuando una mujer da a luz mellizos, el que es engendrado en primer lugar sale en segundo lugar porque es engendrado en la parte superior del útero. Ahora, el que es engendrado en segundo lugar sale primero. Y allí viene
la manifestación del escogido. Porque el escogido no reconoce que es escogido una vez que dice yo conozco a Dios. Su naturaleza le hace saber que Dios lo escogió. Y allí en el vientre Jacob y Esaú peleaban para ver quién salía primero. Según la justicia de Dios, debía haber nacido Jacob, pero salió Esaú. Y allí Jacob peleó agarrando el calcañar de Esaú. Salieron prácticamente como si fueran uno solo. Eso nos enseña de que los hijos de Dios debemos pelear siempre, jamás darnos por vencidos. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Hasta que tú no partas, hasta que Dios no te lleve, pelea, reclama, lucha, recuérdale a Dios sus promesas. Ahora, el que es escogido nunca deja caer la palabra de Dios por tierra. De entre todos los hermanos de David, fue el único David el que no dejó caer una promesa por tierra. Los demás sí. Los hermanos de José hicieron lo mismo. José no se olvidó jamás de lo que Dios le había hablado. Y ahí estaba Jacob, el que reconocía y sabía dentro de sí, porque esto no se puede explicar hacia afuera. Es nuestro, es Dios y yo, hablando a mi espíritu y mi espíritu intercediendo con sonidos indecibles con el Espíritu de Dios. Para Saúl no le fue difícil vender por un plato de lentejas su primogenitura. Y para Jacob no le fue fácil comprarla, pero la obtuvo. Luego de eso tuvo que huir porque el que es injusto practicará la injusticia. Y con terror de muerte Jacob tuvo que huir, escapar. Pasaron 21 años hasta que un día lo que está dentro de él madura, germina y decide volver a la tierra donde Dios le dijo que lo volvería a traer. Para ello, tuvo que pasar el vado de Jacob. Y aquí va la pregunta, ¿en qué vado tú estás? Porque en el vado de Jacob, Jacob tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar sus ovejas, tuvo que dejarlo todo. Y sabía que era la cita de él con Dios. Allí estaba toda una noche. El ángel de Jehová desciende. Usted conoce la historia. Peleó con él toda la noche. Jacob reconocía las promesas y sabía que el tiempo jugaba a su favor. Bendíceme. No, no te bendeciré. Bueno, va a aparecer el sol y con él se renovarán las misericordias. Y tú me tendrás que bendecir. El ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Quizás sea la historia de muchos de ustedes que habiendo conocido a Dios se apartaron, se alejaron, o quizás dejaron de orar, olvidaron las obras primeras. Y Dios hoy tiene que recordarte a ti, no porque Él no lo sepa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y después de eso, tuvo que tomar la daga, herir su costado. Y era nada más y nada menos que en el costado donde se hacían los pactos. Se introducía la daga, se hacía un tajo y con la sangre se hacía un pacto.
Claro, esa daga penetró tanto en medio de la lucha que Jacob quedó cojo para siempre. El que era ligero para correr, para escapar, para desaparecer, ahora le quedó caminar de la manera que Dios camina. Porque no es de los ligeros la carrera, sino de los que con paciencia la transitan. Y Jacob tuvo que aprenderlo esa madrugada. Ahora, ese es el escogido, el que sabe que todo lo que tiene está manchado, pero sabe que no escogió él a Dios, sino que Dios lo escogió a él. Y aunque toda su vida haya sido manchada, y al igual que esta mujer haya perdido a su marido, y te encuentres viudo, solo o sola, desamparada, ahí está Dios. Y tengo que recordarte las palabras de Jeremías. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y ahí estaba Jacob y estaba la viuda. Jacob reclamando la primogenitura. La viuda reclamando que su defensor es Dios. Y él tenía que interceder delante de un injusto que ni lo temía a Dios. Pero Dios sabe tratar a los que no temen en él. Y ese día se hizo justicia. Como ese día cambió la historia de Jacob a Israel. Y dice el versículo 8, oí lo que dijo el juez injusto. El versículo 6, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche? Y pregunta, ¿se tardará en responderles? ¿Quién fue el que detuvo por 21 años a Dios? ¿Jacob o Dios? ¿Quién fue el que detuvo tanto tiempo a David en la cueva de Adulán? ¿Quién fue el que detuvo tanto tiempo a José en la cárcel y sus hermanos viniendo a buscar la bendición? ¿Dios o José o David o Jacob? Me gusta la historia de Jacob allá en el capítulo 42, cuando escucha las palabras de José. El que estaba muerto revive y dice para sí mismo, ¡basta! Mi hijo José vive aún. Y dice la palabra que su espíritu revivió. Cuando comencé a hablarles en esta oportunidad, dije que iba a fluctuar entre lo alto y lo bajo, entre lo profundo y lo simple, para que lo entendieran. La verdad es que entiendo que hoy en el espíritu muchos están reviviendo y otros están posicionándose. Otros en esta noche se agarrarán del ángel y no lo soltarán. Cada vez que medito en la palabra, digo, quisiera tener el puño de Jacob. Porque siendo un feto en el vientre de su madre, ya se agarró del pie de Esaú. Y pasarían los años para que se agarrara del ángel y no lo soltara. Quizás el brazo de Jacob, del cual la Biblia habla, sea la misma mano de Jonatán cuando agarraba la espada, que hasta la sangre de sus enemigos pegaron sus dedos, de manera que no la podía abrir. Que tu mano en esta oportunidad se cierre agarrando la bendición de Dios de tal manera que por nada la pierdas. Dice la palabra de Dios. Os digo, versículo 8, que pronto les hará justicia. Escúchelo bien. Os digo que pronto, no dice ya.
Dice pronto. ¿Quién tiene que madurar? ¿Dios o usted? ¿Quién tiene que aprender obediencia? ¿Dios o usted? A Jesús le llevó 30 años aprender obediencia. Y el día en que fue encarcelado, sus lágrimas fueron como de sangre. Pero su palabra, la cual tenía poder, hágase como tú quieras, no como yo quiero. Y luego termina el versículo 8 haciéndonos una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, escuche, está hablando el que iba a venir, no se había ido. Y le está diciendo, cuando yo venga, hallará fe en la tierra. Claro que si en esta oportunidad me pongo a hablar acerca de la fe, nos iríamos muy extensos. Una vez pregunté, ¿qué es la fe? Y bíblicamente la gente responde, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Pero cuando has clamado tantas veces y no se ha cumplido lo certero, cuando no has visto y no has visto y vuelves a no ver la certeza de lo que se espera y la convicción, la confianza de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo lo traduciríamos a tu vida? Seguramente alguno dirá, llevo tantos años sirviendo a Dios. Oro por milagros para otros, pero yo tengo que ir al médico. Oro por las finanzas de otros y yo estoy endeudado hasta la cabeza. Oro porque suceda esto y a los otros les acontece, pero a mí no. Quisiera escuchar a David dando consejos a gente amargada, afligida, endeudada, y él estaba huyendo, amargado, afligido. Pero lo importante es que de él salieron 400 valientes y él terminó siendo el rey. Estás a nada de ser lo que Dios dice que tú eres. Pero Dios está pidiéndote confianza y fe. Estás a nada de recibir el milagro que anhelas. Pero Dios te pide obediencia y perseverancia. Claro que era molesto para esta viuda tener que dejar los quehaceres de su casa, lo suyo, quizás con años, quizás con un bastón, porque no dice la edad de la viuda. Tener que ir a hacer largas esperas para que este hombre la atienda. ¿Y cuántas veces se habrá volvido sin ser atendida? ¿Cuántas veces habrá regresado a su casa sin tener una respuesta? Pero aunque le era molesto, ella insistía. Yo quiero en esta oportunidad que tú entiendas a quién tienes en los cielos. David, después de estar en la cueva de Adulán, después de haber sido traicionado por Saúl, casi clavado en una pared con una lanza, después de haber sufrido la traición de sus propios hermanos, de sus hijos, él dice, yo sé a quién tengo en los cielos. Que en esta oportunidad, mañana, tarde, noche,
venga a tu espíritu la revelación de a quién tienes en los cielos. Y que esas palabras que estás dando no son palabras al aire, sino son gotas de lágrimas acumuladas en una copa, la cual un día rebalsará. Y en el momento en que rebalse, el cielo se abre para que todo lo que has anhelado y buscado te sea entregado. Ese día no alcanzarán tus manos para recibir todo lo que Dios tiene. Porque si hay algo que he aprendido con los años, es que Dios da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o anhelamos en nuestro corazón. Nunca desmayes, nunca te des por vencido. Recuerda que mientras hay vida, hay esperanza y que el tiempo juega a tu favor. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. Hasta nuestro próximo encuentro.